Buenos días, mi nombre es Yuriana Zurita. Vamos a hablar acerca de la diabetes en aspectos clínicos generales. En la parte del tratamiento vamos a excluir algunas cosas que están un poco obsoletas de acuerdo a los lineamientos de diferentes países. Vamos a empezar. La diabetes es una de las principales, es una enfermedad crónica que es una de las principales causas de muerte, no solo en este país, sino en todo el país. Conforme han pasado los años, el problema de la diabetes se ha incrementado debido a que hay aumento en muchas cosas, principalmente en la pérdida del estilo de vida correcto que debemos de tener, porque nos estamos enfocando mucho, el ser humano se está teniendo una vida como muy sedentaria, no está haciendo ejercicio, está descuidando la salud, está descuidando la parte de la alimentación, entonces todo ese descuido lleva a causar enfermedades, no solo diabetes, sino muchas otras enfermedades. Pero bien, vamos a checar qué dice la definición de diabetes, que es una enfermedad del metabolismo. Se debe a la falta parcial de la hormona llamada insulina, secretada por los islotes de Langerhans que están en el páncreas. Más adelante vamos a ver exactamente dónde está el páncreas. Su déficit produce la no absorción por parte de las células. Y de la glucosa, produciendo una menor síntesis de depósitos energéticos en las células, y esto lleva a que haya una elevación de la glucosa en la sangre. Entonces aquí estamos viendo el cuerpo, por este lado tenemos el páncreas, aquí no se ve bien, y tenemos las células de los islotes de Langerhans, y ahí están las células betas. Hay variedades de diabetes que ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa con eso? Las células betas se dañan por diferentes razones, enfermedades, virus, por drogas, y entonces eso hace que haya una alteración en esta parte. Aquí es donde surge el problema, en las células betas, en los islotes de Langerhans. Si usted se ha preguntado por qué tengo diabetes, no es porque se cayó, no es porque le dieron un susto, no es porque le iban a aplastar, no es porque tomó mucho azúcar un mes, no, es exactamente porque la célula se ha dañado. Esto es el origen principal de la diabetes. Ahora, los factores, eso los vamos a ver en un momento. La diabetes, tenemos estos son los tipos principales. La diabetes de tipo 1, que es insulino dependiente o juvenil, en ausencia de insulina. Esto normalmente lo tienen los jóvenes. Y la diabetes tipo 2, que no es la insulino dependiente o es la del adulto, que es la mayormente conocida como una epidemia. Muchas personas lamentablemente tienen este tipo de diabetes, pero también tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional solo se da en las mujeres embarazadas y se puede detectar después de los 2 meses. ¿Por qué? Porque entonces la placenta ya empieza a producir cierto tipo de glucosa que entonces te va diciendo que puede la mujer desarrollar. Entonces hay que cuidar que esa diabetes no avance, porque si avanza, cuando termina el embarazo se puede convertir en diabetes tipo 2 y no queremos que eso le pase a nadie. Aquí tenemos la imagen del páncreas. Miren, es un órgano demasiado chiquito. Aquí está, mire, está el intestino delgado, tenemos el páncreas, aquí está el estómago, lo estoy señalando ligeramente, y tenemos la vesícula, el hígado. Entonces, tenemos al páncreas en un lugar muy delicado, porque cuando la persona empieza a comer mucho, comemos mucho, vamos como empujando y golpeando ligeramente el páncreas, y eso también en determinado momento
llega a causar un daño a la célula, porque si a usted lo están empujando y empujando y empujando todos los días y lo están empuje y empuje, pues alguna reacción debe de tener, no nada más se queda así. Entonces, este es el páncreas, aquí es donde está el problema de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla como consecuencia de la destrucción de las células beta, por lo que el individuo afectado debe recibir insulina como tratamiento de sustitución hormonal. Eso es lo que dicen los lineamientos, eso es específicamente lo que dicen todos los lineamientos, pero ya usted sabrá elegir si lo toma o lo deja. Hay unos países, por ejemplo en Europa, donde hay muchos tratamientos que en América todavía se dan, que ya están totalmente obsoletos. Y aquí tenemos la fisiopatología de la diabetes mellitus. Hay una predisposición genética, que tu abuelito lo haya tenido o el abuelito, el papá de su papá lo haya tenido y usted lo viene trayendo en sus genes, porque tenemos genes y uno de nuestros genes codifica para eso. Aquí tenemos que genes ligados a los locus HLA, que en una de las partes de los genes usted trae esa pequeña información que dice que va a tener diabetes. No lo podemos saber a simple vista. ¿Por qué? Porque eso tenemos que hacer un estudio y hay estudios específicos para hacer esto. Si usted quiere hacer un examen, a checar su mapa genómico, tiene que ir con un especialista para que le revisen qué enfermedades puede usted tener de acuerdo a los genes que tenemos. Esta es una de las enfermedades que sí se encuentran en los genes, no como otras que dicen que sí están, pero no están. Tenemos una respuesta, después de que tenemos la predisposición genética, tenemos genes ligados, la respuesta inmune a las células de beta normales o alteradas, y aquí tenemos factores ambientales, viral y o daño directo a las células betas. Factores ambientales, radiaciones, también le pueden dañar al páncreas, también todo lo que comemos afecta de buena o mala manera a nuestro cuerpo, todo lo que estamos haciendo, si no hacemos ejercicio, si estamos manejando mucho y no estamos haciendo ejercicio, no estamos caminando, también eso va a hacer que incremente la masa corporal y también eso hace que nos dañe y sea un factor de predisposición para la diabetes. Aquí tenemos que hay un ataque autoinmune, hay una destrucción de las células betas y tenemos a la diabetes de tipo 1. Aquí está, es una enfermedad autoinmune, tenemos proteínas llamadas anticuerpos que atacan a las células betas. Aquí tenemos las células productoras de insulina, que son estas que estoy señalando aquí, y esto, insulina segregada dentro de la sangre del torrente sanguíneo, las células productoras de insulina nuevamente. Entonces, estos anticuerpos están en familiares con diabetes tipo 1 y usted los puede tener. No todas las personas que tienen familiares con diabetes pueden tener diabetes. No todas las personas, aunque usted diga, no, es que a mí me va a dar diabetes porque mi bisabuelo y mi mamá y mi hermano tienen. A lo mejor le pudiera dar, pero si nos seguimos haciendo a la idea de que nos va a dar, pues uno está preparando el cuerpo exactamente para que te dé. Lo mejor sería decir, no me va a dar, me voy a cuidar, voy a tener un buen estilo y voy a quitar esa mentalidad de que no me va a dar para no estar pensando que tenemos esa enfermedad. Porque esta es una enfermedad crónica, no se puede revertir, es una enfermedad que siempre va a estar, pero sí la podemos controlar. Diabetes mellitus tipo 2. Pasa por diversas etapas antes de que llegue al diagnóstico y la primera fase es la intolerancia a la glucosa o la prediabetes. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace una intolerancia a la glucosa o cómo debutan las personas de prediabetes. Aquí el individuo no necesita un aporte de insulina, podría llegar a necesitarla a lo largo de su vida. Tenemos que la respuesta a la insulina, aumento de glucemia. La glucemia quiere decir que tenemos glucosa en la sangre. La respuesta de insulina, si es adecuada, hay euglucemia, o sea que está normal. Y si es inadecuada, vamos a tener diabetes mellitus tipo 2. Aquí tenemos que cuando tenemos un aumento de insulina, tenemos una insulinoresistencia,
¿Qué nos lleva a tener insulinoresistencia? Bueno, la obesidad, el sedentarismo, el envejecimiento, los factores genéticos, y aquí tenemos la disminución de la célula beta, disminución o daño o alteración de la célula beta, y eso hace que también seamos aquí que tengamos una insulinoresistencia, hay una glucotoxicidad, la misma célula empieza como a dañarse. La diabetes mellitus tipo 2, estos son algunos de los signos que podemos encontrar. Si ustedes han visto a personas que tienen el cuello negro, eso se llama acanthosis nigricans, y es la manifestación de la insulinoresistencia. Si lo alcanzan a ver, ahí tenemos estas partes negras. También en los dedos, en las falanges podemos observar que hay estas partes negras, y en el cuello también se puede observar de esta manera. Entonces, si ven a alguien así, o usted tiene estos síntomas, estas manifestaciones clínicas, hay que ir a checarse con un médico, definitivamente. La diabetes gestacional, y como lo mencionábamos, solo le da a las embarazadas y se detecta arriba de los 2 meses. Tenemos que hay niveles sanguíneos altos de glucosa en la sangre, entonces le está proporcionando glucosa al bebé. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el bebé está aumentando de peso. Los bebés no tienen por qué aumentar tanto de peso, aumentan lo considerable y lo normal cada mes, pero no tiene por qué aumentar, porque si nace un bebé de una madre con diabetes gestacional, el bebé nace muy gordito, entonces tiene que quedar hospitalizado porque hay que darle tratamiento, hay que estarlo vigilando. El hecho de que esté gordito no quiere decir que el bebé está sano, entonces tiene un problema, y el bebé también puede nacer con cierto tipo de diabetes. Entonces es muy importante vigilar estrictamente a la embarazada, y que la embarazada esté llevando un control estricto de su alimentación, y alimentación también con ejercicios. No porque esté embarazada no hace ejercicio, sí hace ejercicio, la embarazada también tiene que hacer ejercicios. Y tenemos otro tipo de diabetes que está dentro de la clasificación de diabetes de otros tipos. Eso no es muy común, solo la mencionamos para poder tener conocimiento general de esto. Y se llama de tipo MODY. Esto hay defectos genéticos de la célula beta, y es una enfermedad autosómica dominante. Hasta actualmente tienen 7, pero me imagino que hay muchos más. Entonces, esto son como pacientes muy específicos. Cuando no les encuentran la causa, tienen que hacer más y mucho más estudios. Tenemos los criterios de normalidad para la diabetes. Glicemias en el azar de 200 miligramos en mayores o más con síntomas de poluria o polifagia. Más adelantito parece que hay una imagen. Si las personas empiezan a tener mucha sed, muchas ganas de hacer pipí, de estar yendo a hacer pipí, empiezan a perder peso, empiezan a tener como cosquilleos, hormigueos en las manos y en los pies, se les empieza a poner el cuello negro, la imagen de la mano que les enseñé, de los dedos, también eso, y empiezan a tener hambre excesiva y la pérdida de peso. Entonces es que algo está pasando en el cuerpo, no lo dejemos de pasar así como ahí se va. El cuerpo te está avisando que hay algo y que tenemos que hacer un estudio. Se considera como normal glicemias en ayunas de 126, glicemias 2 horas después de la ingesta de glucosa. Esto es o igual sobre 200 miligramos. Estos 2 últimos exámenes se deben repetir sin que la persona realice cambios en su alimentación. La prueba de glucemia en ayunas tiene una variable de 5 a 6 y la glicemia poscarga de 14%. Por lo tanto, una persona puede estar dentro del rango diagnóstico de diabetes en una prueba y no en la otra. Esto es para resistencia a la insulina, es una prueba que también se pueden hacer, que normalmente mandan a hacer. La prueba de sangre para diagnosticar diabetes y prediabetes. Aquí tenemos que esto es lo más específico. Si ustedes quieren saber si son diabéticos,
no se haga ¿cómo se dice? No se tiene que andar picando el dedo con la maquinita, porque con una vez que le salga alta su azúcar o su glucosa, no quiere decir que es diabético, no, sino que a lo mejor comió algo que le hizo que exagerara, que se subiera mucho. Pero si queremos saber realmente si somos diabéticos, tenemos que hacer esta prueba, hemoglobina glicosilada. Y entonces vamos a saber si somos diabéticos, prediabéticos o qué tipo de diabetes hay. En la hemoglobina glicosilada tenemos que, por ejemplo, está en 6.5 o más por ciento cuando es diabetes, y la glucosa en ayunos, o sea, sin ayuno de 8 horas a 12 horas sin comer nada, está de 126 o más. Ahora, para las personas prediabetes, que no tienen diabetes todavía, está entre 5.7 a 6.4. Estamos hablando de la hemoglobina glicosilada. Y la glucosa en ayuno es de 100 a 125, o sea, eso es lo que le va a salir a usted en ayuno, si se pica el dedo con la maquinita. Y la normal debe estar, en la hemoglobina glicosilada debe estar en 5%, y en glucosa en ayuno debe estar en 99 o menos. Menos quiere 99 hasta 60, porque si baja de los 60 tenemos una hipoglucemia. Y si la persona presenta una hipoglucemia, va a empezar a sudar frío, va a tener alteraciones hasta en la visión, y entonces hay que hospitalizar, porque si llega a esa glucosa baja y baja y baja y baja, el paciente se nos va a morir. Entonces, ni puede estar muy bajo, ni puede estar muy alto. Hay valores normales. Somos la máquina perfecta, estamos creados a la perfección, no hay ninguna falla y no tenemos nada mecanizado. Todo Dios lo dejó específicamente con un trabajo y una función. No hay nada que tenga excesivos ni menos, tiene que estar en valores normales. Tampoco se puede subir, no puede llegar arriba de los 300 ni arriba de los 200, porque hay personas que han tenido hasta 700, 900, o sí parece extraño, pero 700, 900, 500 de glucosa en la sangre, y aún así están caminando, y cuando los ves tú te quedas, ¿cómo le hace? ¿Cómo aguanta tanto para estar caminando así? Esas son las personas que tienen más daño renal próximamente. Por eso llegamos a la hemodiálisis, por eso llegamos a la diálisis, porque hay tanto daño que tu cuerpo ya no aguanta, y las personas empiezan a decir, sí aguanto un poquito más, y no se toman el tratamiento, no hacen lo que tienen que hacer con el estilo de vida, ni los ejercicios. Entonces empiezan a aumentar, el cuerpo se empieza a acostumbrar a estar todos los días con su glucosa alta, y todos los días glucosa alta, glucosa alta, glucosa alta. Llega el momento que está muy alto y a veces tú físicamente ya no lo sientes, pero tu cuerpo lo está resintiendo, y el problema es que se daña rápidamente el riñón, como se dañan otros órganos. Tenemos, por ejemplo, los daños principales de esto, más adelante veremos las complicaciones, pero tenemos daños como en todo, neuropatías, tendremos daños en los nervios, o sea, la neuropatía, cuando tienen mucho dolor. Las personas con diabetes, no es un dolor que se le quita con un analgésico, definitivamente no lo quita el analgésico, porque el analgésico es para otra cosa, no llega específicamente hasta el nervio, porque la diabetes lo que va haciendo es que se va comiendo, va desgastando toda la capa del nervio, y entonces ese dolor no lo va a quitar el analgésico. Pero si usted es diabético y le quita el analgésico el dolor, entonces gracias a Dios todavía la diabetes no ha llegado hasta ese punto. ¿Las células betas se regeneran o se mueren? Se mueren. O sea, ya no hay regeneración. No, podría existir, pero no específicamente, porque estamos hablando que la diabetes es una enfermedad crónica que no es reversible. Si fuera reversible, entonces sí hubiera una generación más rápida. Podría haber una regeneración lenta, pero no muy rápida. Entre ellas mismas como que se empiezan como a matar, hay una glucotoxicidad.
Entonces no se reconstruyen otra vez las células. Podría ser en algún caso. Yo realmente no he visto casos así donde se haya regenerado todas las células betas, porque como la diabetes es una enfermedad que nunca se quita, sino que se controla. Si se regeneraran totalmente todas las células betas del páncreas, entonces estaríamos hablando que eso como que sería la cura, yo creo, de esto. Pero si hay un daño en la célula, entonces no hay algo que salve la vida de la célula por completo. Siempre va a haber un defecto ahí, siempre va a haber un defecto en los islotes y en las células. Pero sí se puede mantener a raya la diabetes, o sea, sí. Exacto, eso es muy bueno, porque la diabetes no la vamos a poder curar nunca, hasta que Dios diga que cómo la vamos a curar, o que le diga a los científicos cómo, pero lo puede mantener como dice. Hay personas que fallecen y no fallecen de diabetes, que han tenido diabetes toda su vida y que nunca llegan a la diálisis y que no padecen ni neuropatías. ¿Pero por qué? Porque la controlan, porque siempre están controlando, siempre están llevando al pie de la letra. Pero vale la pena decir algo en este momento que usted está mencionando eso. El problema más grande de la diabetes es que estamos metiendo medicamentos al cuerpo. Cuando nosotros metemos medicamentos al cuerpo, nosotros estamos destruyendo la misma célula, porque la célula empieza a tener una información extraña. Y cuando usted le quita el medicamento al cuerpo, la célula se queda como ya mecanizada de que va a llegar el medicamento. Y como no llega, empieza a mandar en el ciclo celular, empieza a mandar otra información. Entonces tenemos otras alteraciones y es como un círculo vicioso que no se quita. Tal vez la diabetes no la va a controlar la medicina, pero la podemos controlar con la alimentación hasta cierto grado. A lo mejor en algún momento la glucosa suba mucho, pero si la glucosa sube es porque nosotros nos estamos descuidando completamente. Entonces ya cuando sube, ahí sí tiene que ir con el especialista para que le diga o que le recomiende qué es exactamente lo que tiene que hacer. Porque hay muchos fármacos, hay de muchas familias y sobre todo la insulina. No sé si… Está bien. Ok. Entonces, esta es para realizar una prueba de intolerancia a la glucosa, pero ya la mencionamos. Los exámenes para detectar la diabetes es lo mismo, aquí te lo traje la imagen. Prueba oral de tolerancia a la glucosa, tomar la glucosa. Esto usted lo tiene que hacer en un hospital o en una clínica, no lo puede usted hacer solito en su casa, porque tienen que tomarle un tubito de sangre y entonces ahí medir, en el laboratorio tienen que medirlo. No es lo mismo a que le midan la glucosa en el dedito, a que le saquen directamente la sangre de aquí y la manden a estudiar, porque aquí ya estamos haciendo que usted está tomando en ayunos de 8 a 12 horas, eso es un verdadero ayuno para hacer un estudio, y entonces le toman la muestra. Y estos son síntomas que ya habíamos mencionado, si tiene mucha sed, si tiene muchas ganas de ir al baño, a hacer pipí, o también está teniendo polifagia, o sea, mucha hambre, también eso, o sea, esos son los síntomas. La diabetes tiene los riesgos, pues la historia familiar que ya lo he comentado, la falta de ejercicio que tanta falta hace, la dieta no saludable. Aquí es donde está, en estos dos está la mayor parte del problema, porque por ejemplo, si usted no tiene familia que tiene diabetes, no tiene nadie en su familia que tiene diabetes, pero tenemos que no hacemos ejercicio y que comemos carbohidratos, hamburguesas, panes, todo lo que es azúcares, todos los almidones, todas las harinas refinadas, todo eso, además de que estamos consumiendo los colorantes artificiales, de todas esas cosas que le ponen a la comida para darle color, para darle sabor, también eso también afecta, no porque no sea carbohidrato, sino que de alguna manera está afectando nuestra salud, la salud principal de la célula, la está afectando. Entonces, si comemos sodas, si tomamos sodas
comemos hamburguesas y la hamburguesa tiene muchísimas calorías, llega a tu cuerpo y no hace ejercicio, se empieza a acumular la grasa en esta parte, en la cintura, entonces empezamos a subir de peso. No solo van a aumentar las grasas en la sangre, sino principalmente que hay más factor de riesgo para que se pueda tener la diabetes. Los signos y síntomas: sensación de orinar con frecuencia, sed constante. ¿Por qué lo estamos repitiendo? Porque a lo mejor alguien que nos está viendo o nos está escuchando ha tenido lo que estamos mencionando y no le ha puesto atención. Tenemos que poner atención cuando nuestro cuerpo nos está gritando que tiene ciertas cosas, es porque quiere que le pongamos atención. Sensación de orinar con frecuencia, sed constante, hambre excesiva, pérdida de peso inexplicable, visión borrosa, aumento de fatiga y debilidad. Estos son los principales, hay más, pero estos son los principales. Sobre todo si tienen hormigueo en las extremidades de las manos o de los pies, también pueden estar debutando para una prediabetes. Lo que habíamos mencionado, acantosis nigricans, otra imagen para observar que tenemos la piel engrosada y la piel muy negra y muy gruesa. En la parte de aquí atrás del cuello es donde lo pueden observar. No es lo mismo ver que una persona se queme de sol el cuello, porque en esta temporada el sol es muy fuerte. Si usted trabaja al aire libre, es normal que se esté quemando, pero la diferencia es que esa es una quemadura de sol, que se pone roja y luego se empieza a poner como un poquito más oscurita. La acantosis nigricans es negra y la piel está gruesa. Y como pueden observar en esta parte, vean la diferencia entre blanco del resto del cuello y lo negrito que se puede observar aquí, igual aquí. Esto quiere decir que hay un problema en su cuerpo. Son datos que no tenemos que dejar que pasen, porque sí, tenemos que ponerle atención. También la podemos encontrar en la axila. Las personas con axila demasiado, si usted es una persona blanca y su axila es muy negra, o los desodorantes normalmente no hacen que llegues a esa extremidad de que se ponga muy negra la axila. Entonces hay que chéquense su axila para ver cómo está. Tenemos que examinar nuestro cuerpo todos los días. Proliferación de queratinocitos y fibroblastos por resistencia periférica a la insulina. Esto quiere decir que esto es un debut de prediabetes y es asintomático. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial de esto? Pues perder peso. Esto es para personas que están teniendo este problema en su piel. Y algunas de las complicaciones, hay muchas complicaciones, bastantes complicaciones. Tenemos principalmente que las personas con diabetes mellitus empiezan a perder la vista. ¿Por qué? Porque la diabetes se voy a decirlo de una forma no clínica, se va comiendo como la capa del nervio, y entonces eso hace que la persona empiece a perder empiece a perder la vista. Se va comiendo toda la envoltura del nervio. Por eso es importante meter ciertas proteínas a nuestro cuerpo. Y cuando la diabetes se come la envoltura del nervio, la capa del nervio, se va comiendo, no solo se come la de la vista, se va comiendo de todo el cuerpo. Por eso, y ahí viene por eso es que vemos a muchas personas que ya le quitaron un dedo, que le tardan las heridas en sanar, se lastiman y tardan mucho tiempo en sanar. Por eso es importante, si es diabético, usar calzado correcto para la diabetes, para personas con diabetes, porque queremos que el aire entre y salga y que no esté apretado, porque la diabetes a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, las personas tienden a edematizarse, tienden a hincharse, entonces eso también causa un problema. Principalmente, entonces, empieza a comerse la capa de los nervios y el problema empieza en los pies, en algunos pacientes. Bueno, en México la mayoría empieza siempre en los pies, que por eso hay muchas amputaciones. Entonces, pero no es justificable que haya amputaciones. Para llegar a una amputación
tiene que haber pasado con un cirujano cardiovascular para que los revise. Es un protocolo grande que se debe seguir, que muchas veces no se sigue. Entonces, empieza con un dedito, que no hay buena circulación en un dedito, se lastima, se corta mal la uña a la persona y eso le va haciendo una infección, se va agrandando la infección. La infección hace que aumente la glucosa en la sangre. Puede ser que usted no esté comiendo muchas cosas que aumenten la glucosa en su sangre, pero tiene una herida en el cuerpo y esa herida se infectó y esa infección va a hacer que la glucosa se aumente. Entonces hay que tratar esa infección. ¿Qué infección? Pueden haber muchas infecciones en el cuerpo, desde un problema de la garganta, oído, pero principalmente en los diabéticos el problema está muchas veces en los pies, porque a veces no se cortan bien las uñas. Y no quiero decir que tengan mala higiene, no es eso, sino que a veces no se cortan bien las uñas y se cortan o un poquito más, o se les entierra tantito la uña, o se golpean y se lastiman con cualquier cosa, y eso va haciendo que la herida tarde en sanar y ahí se meta la infección. No sé si me explico. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el problema principal. Ahora, cuando la persona tiene mucho dolor, que llamamos dolor neuropático, neuropático ya nos estamos refiriendo específicamente al nervio. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a lo mismo, hablando sin términos clínicos, que la diabetes empieza a comer el nervio. Entonces, cuando usted tiene un dolor neuropático, dicen, ay, me duele mucho el estómago, me duele mucho la espalda, me duelen mucho los pies, ya me tomé un analgésico, ya tomé té de jengibre, ya tomé té de cúrcuma, todos los té que aquí nos enseñan y no se te quitan, porque es un dolor neuropático. Por eso es que muchos tratamientos recurren ya a darle otros fármacos que van directamente al nervio. Porque de ahí viene el origen del dolor neuropático, del problema de la vista, de ahí viene. Ya estos son complicaciones. El daño renal, el daño específicamente que es la diabetes, empieza el cuerpo a tener una falla renal, no hay salida de todos los desechos tóxicos que tenemos, la urea se empieza a almacenar en el cuerpo y entonces la persona empieza a tener alucinaciones. No tanto como que la persona está mala de la mente, no, la persona no está enferma de la mente, la persona se le aumentaron la urea, entonces eso hace que altere su mente, porque necesita salir todo el tóxico del cuerpo. Por eso que todos los días nosotros hacemos pipí, estamos sacando todo eso que no sirve del cuerpo, lo estamos sacando. Si nos acumulara un día, imagínense si pasamos un día con todo eso acumulado, pues yo creo que mañana ya dirían que estamos malos de la cabeza, pero no es que estemos malos de las facultades mentales. Por eso es que viene el tratamiento muchos le dan diálisis y llegan luego a la hemodiálisis y luego tienen que llegar a quitarle su riñón y después de eso esperar un trasplante de riñón. ¿Por qué llegar hasta ese punto cuando nosotros podemos prevenir esa enfermedad? Tenemos los recursos en la mano, tenemos todo a nuestro alcance. ¿Por qué llegar entonces hasta esa parte de que te tienen que quitar el riñón y que tienes que pasar todo ese proceso? No sufre solamente el paciente, sufre toda la familia, tanto económicamente, moralmente, sentimentalmente. Hay un desgaste completo en una familia por una enfermedad que se pudo haber prevenido desde hace mucho tiempo. Y cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, que son cosas que se detectan en el hospital. Aquí tenemos que hay mucho edema en los pies, no tenemos buena circulación, son complicaciones. Y nefropatía diabética, insuficiencia renal, esas son complicaciones generales. Y el tratamiento, la diabetes es una enfermedad, esto es para terminar, la diabetes es una enfermedad común, pero cada persona tiene necesidades particulares respecto al cuidado. Lo que le sirve a uno no le va a servir al otro. Alentamos a las personas con diabetes y sus familiares a aprender todo lo posible sobre las últimas terapias y estrategias médicas como una opción.
Y siempre hay que tener una buena comunicación. Si usted tiene diabetes, tenga una buena comunicación con el médico que le está llevando su caso, o usted simplemente trate de cuidarse. Hasta aquí sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La diabetes es muy agresiva. Si decían antes que el SIDA es lo más peligroso, yo creo que esta enfermedad es una enfermedad, es un asesino silencioso que vive en nuestras casas, que convive con nosotros todos los días y que pensamos que no nos va a dar, que porque alguien de nuestra familia no lo tuvo. Eso ya no es cierto. Si alguien no lo tuvo, nadie está exento de eso. Cualquiera de nosotros puede tenerlo, pero cualquiera de nosotros puede evitar tener esta grave y terrible enfermedad. Sí, la pérdida de peso también dentro de los signos de la diabetes, pero pérdida de peso junto con los demás tratamientos, porque a lo mejor están perdiendo de peso, pero no tiene sed excesiva, no está yendo a hacer pipí cada rato, no está teniendo los otros síntomas. A lo mejor el problema, si está perdiendo peso, es otra cosa, no necesariamente. Cuando estamos hablando de diabetes, cuando tiene mucha sed, empieza a perder peso rápidamente, le da mucha hambre, está haciendo pipí a cada rato, empieza a tener como hormigueos en las extremidades, o sea, en las manos y en los pies, visión borrosa. Entonces estamos pensando que puede haber una prediabetes. Diabetes hasta que le hacemos el estudio, hemoglobina glicosilada. El estudio, la prueba que usted se hace en una tirita, esa no quiere decir que usted tiene diabetes, no, tiene que hacer una hemoglobina glicosilada y una muestra de sangre de un día no lo hace diabético, en absoluto, no se hace diabético. Una persona que hoy le sacaron sangre y le encontraron 130 miligramos por decilitros de glucosa, no lo va a hacer diabético eso. Hay que hacer una medición completa y es un protocolo a seguir. Así que si usted sacó una muestra, no se asuste, pero también hay que cuidar mucho nuestro cuerpo. Me llamó la atención que dijo que que las personas es una condición prediabética que estén teniendo alucinaciones por tanto tóxico que tienen en el cuerpo. No lo quise decir de esa manera. Me refería a que cuando la persona ya tiene un daño renal, que ya es una complicación de la diabetes, empieza a que el riñón no puede sacar todo. Y ya ve que si han observado que hay personas que tienen diabetes y que están edematizados, o sea, están hinchados de todas sus partes. Entonces ese líquido hay que sacarlo porque el riñón no lo puede sacar. Pero como en el cuerpo tenemos urea que no sale por sí sola, tenemos que sacarla por pipí. Entonces, ¿qué pasa con la urea? Se va al cerebro y eso hace que la persona tenga alucinaciones. La persona no está loca, no, la persona solo tiene una complicación de la diabetes que hay que sacar la urea del cuerpo. ¿Cómo? Con diálisis, y hay fármacos que también se utilizan para eso, pero no quiere decir que cuando tiene alucinación la persona y nunca ha tenido diabetes, ya es diabetes. No sé si me explico. Sí. Tengo un hermano que tuvo una complicación o se le inflamó el páncreas, entonces pero me gustaría que usted nos explicara cómo eso puede conllevar a la diabetes, porque no entiendo. Como bien todo decíamos ese al proceso. principio, que las células betas que están en el páncreas se dañan. Entonces, cuando hay un daño a la célula beta donde se produce la insulina, eso es lo que hace que le dé diabetes, nada más. Entonces, si hay una inflamación del páncreas, puede haber inflamación por infección, por golpes, por virus, por bacterias, por hongos, por cualquier cosa. También puede haber inflamación porque a veces el estómago se agranda mucho debido al exceso de comida y todos los días va golpeando el páncreas, y el páncreas es un órgano muy frágil. Por eso yo creo que por eso Dios lo puso en medio de tantas cosas, todo así resguardado, de intestino acá y acá atrás tenemos otras cosas y el páncreas está bien resguardado. Es una cosa muy chiquita y además es tan frágil y delicado que yo todavía estoy asombrada, yo creo que muchísima gente igual, cómo Dios pudo crear el páncreas.
con una capacidad maravillosa para funcionar en el cuerpo, pero también tan delicado. O sea, es tan delicado como si usted deja caer un vaso, el vaso se le va a quebrar. Si golpeamos el páncreas, algo le va a pasar al páncreas, porque a una acción siempre va a haber una reacción, siempre. A una acción que tú hagas con tu cuerpo va a tener una consecuencia, buena o mala, pero siempre va a haber una consecuencia. No sé si respondo a su pregunta. Sí, bueno, doctora, disculpe, solamente para los hermanos que quieran hacer preguntas, para beneficio de los que nos escuchan, levante la mano para llevarles el micrófono, porque ellos necesitan escuchar también las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una pregunta con el hermano. Yo creo que usted es experta en diabetes. ¿Existe entre los doctores una meta para curar la diabetes o solamente para controlarla? Solo se controla. Ajá. Sí, porque yo soy diabético, tengo ya como 16 años con diabetes, pero yo de todo lo que he mirado, yo he mirado que no existe una meta en los doctores por curar la diabetes, solamente por darte algo para que sigas viviendo. Pero Exactamente, y el problema es que cuando te salen 2 o 3 muestras de glucosa alta, 160, o sea, lo normal, de 60 a 110 miligramos por decilitros de glucosa en sangre en ayuno de 8 a 12 horas. Pero si a usted le salen 150 o 160, no quiere decir que es diabético. Por 2 o 3 muestras que le hacen en sangre, no. Hemoglobina glicosilada en ayunas de 12 a 8 horas es donde vamos a saber que somos diabéticos. El problema es que, por ejemplo, te encuentran ya esas 3 cosas, unas cuantas muestras de glucosa y rápido te mandan el tratamiento. Muchos pacientes que yo tuve en México llegan y me decían, yo tuve tanto, ya tengo glucosa, ya, deme glibenclamida porque a mi vecina le dan glibenclamida y yo también quiero tomar, pero no es necesario llegar hasta ese punto. O te dicen, yo también quiero tomar glibenclamida y metformina porque yo siento que soy diabética, porque ya tengo sed, porque me da mucha hambre, porque he perdido de peso. Y como ven tantas cosas en internet, solo se predisponen a que van a tener diabetes, pero no, o sea, hay que hacer estudios y no necesariamente tiene que tener la glibenclamida y la metformina, que eso ya está obsoleto, definitivamente. Tristemente, en este continente todavía lo siguen usando. No sabemos específicamente por qué, a lo mejor también por el dinero, de que no hay más inversiones para traer otros estudios, para traer otras cosas más sofisticadas, pero en Europa estos medicamentos ya no los usan, definitivamente. Allá solo están utilizando la insulina, que aquí es como mucho miedo usar insulina, pero en toda la parte de allá utilizan insulina. No sé si aclaro Gracias. Sí. Pero no hay meta. Nunca va a haber meta para curar la diabetes. Antes de pasar a la otra pregunta, hermano, yo quisiera hacer una pregunta, perdón, disculpe. Usted mencionó de los líquidos retenidos en los pies cuando se inflaman. ¿Qué relación tiene con el hígado? Estamos hablando si estamos hablando de la diabetes, no tiene gran relación que digamos, a menos de que ya la diabetes esté muy avanzada y ya haya un daño hepático, pero es otra cosa, es otra cosa. Cuando la persona empieza a tener edema en los pies o hinchazón en los pies es porque hay mucha retención de líquidos, tenemos mucho sodio en el cuerpo que no puede salir, necesita un acarreador, necesita meter algo, a lo mejor está consumiendo muchos productos enlatados, está metiendo mucha sal al cuerpo y eso está haciendo que la persona se vaya edematizando. Entonces, si estamos hablando de una persona con diabetes, entonces a lo mejor quiere decir que la persona con diabetes, aparte de no estar llevando su tratamiento al pie de la letra, está consumiendo cosas que no debe consumir, cosas enlatadas y todos los productos que tienen sodio, o sea, desde la sal que comemos hasta todos los productos enlatados, hasta el agua que tomamos. También es muy importante saber que el agua que tomamos tiene que tener ciertas características. Muy buenos días. Usted acaba de decir que la diabetes no es, o sea, no se puede arreglar, o sea, se puede volver otra vez a la normalidad. Yo estuve en un centro aquí en los Estados Unidos, un centro de estilo de vida, en Tennessee, y la instructora que nos dio las clases de salud, ella nos dijo que la diabetes se puede revertir trabajando el páncreas.
Y tengo entendido que la medicina holística también puede ayudar, porque yo sé que los doctores de la medicina alópata no dicen que no, que es crónica y que no se va a curar. Y yo creo que no es cierto, porque conozco Bueno. una señora en Colombia que tomó una medicina de puras hierbas y era diabética y se le quitó para siempre. Qué bueno. Lo que pasa es que como mi especialidad es medicina general, entonces yo estoy hablando de lo que yo sé, de lo que tiene, lo que está basado en la evidencia. Si esa persona que usted dice que el páncreas, entonces lo que él tiene que hacer, agarrar y buscar un journal que le escriba la revisión de un caso con la paciente, que se le hizo un estudio, que se le hizo no sé, un tratamiento holístico y que lo pueda hacer, que pueda hacer una revista, un artículo científico, porque créame que eso va a ayudar a todo mundo, va a ayudar y va a romper muchos paradigmas, para que se le pueda decir a la mafia farmacéutica, mira, esto sí se puede curar y aquí está la evidencia y tenemos un caso en tal lugar y tenemos otro caso en tal lugar. Eso es importante que usted lo comente con esa persona para que puedan llevar eso a... Hay mucha gente que necesita. Créame que le ahorrarían millones y millones de pesos a todos los países que tienen que dar tratamiento farmacéutico a personas que no tienen dinero y aunque las que tienen dinero, y le ahorrarían un sinfín de cosas a todo mundo porque le estarían tratando de manera natural. Pero gracias. Yo quiero saber si el diabetes se pega como por los corta uñas. No, no se pega. La diabetes es una enfermedad que no se pega. Qué bueno que hiciste esa pregunta, gracias. Yo sé que a lo mejor alguna persona que nos está escuchando tiene esa duda, pero la diabetes no se pega. La diabetes no se transmite porque usted tome agua del mismo vaso, ni porque se bese con una persona que tiene diabetes, no. La diabetes tiene muchos factores, desde los genéticos, que su familia lo tuvo, su abuelito, su mamá, nada más. No hay más de la cuarta generación, ahí ya no hay. Entonces, solo por eso, que no se pega, pero nosotros podemos hacer que se nos pegue con nuestro hábito, nuestros malos hábitos de alimentación y de la falta de ejercicio. Así sí podemos hacer que se nos pegue. No sé si responde a tu pregunta. Ok. Hay una persona que quiere saber si es lo mismo que dice la azúcar elevada y la glucosa elevada. La azúcar es la palabra que todo el mundo utiliza, es muy convencional, pero cuando estamos hablando de glucosa, estamos hablando en términos médicos, entonces términos clínicos, glucosa. Cuando dicen hiperglucemia, es que la glucosa está elevada, hipoglucemia, que la glucosa se bajó. No sé la azúcar es para cultura general, es una palabra que todo el mundo utiliza. Es lo mismo, es lo mismo. Exacto, en tu expediente clínico tú no puedes poner azúcar. Se le subió el azúcar al paciente, ¿sabe por qué? Porque los médicos se van a reír de ti, van a decir, oye, regrésala primero de medicina. Entonces tienes que poner términos médicos. Se le elevó la glucemia, o tuvo una hiperglucemia, pero es lo mismo, si usted está hablando de eso es lo mismo. Yo creo que no hay otra pregunta. Sí, Muchísimas bueno, aquí, gracias. ¿Quién tiene más preguntas? Bien, aquí viene una pregunta, hermana, que también le hacen a usted. Dice, doctora, buenos días, doctora, quería decir cómo se quita la flacidez, fue de mi embarazo, cómo se quita, gracias, doctora. No sé si tenga que ver con la... Pero eso no es de la diabetes. No es la diabetes. Pero lo vamos a contestar. Bueno. No es de la diabetes, pero la flacidez me imagino que está refiriendo a que le quedó colgado su vientre. Sí. Tiene que hacer ejercicios y llevar un control nutricional porque si le quedó flacidez, hay también agua en el cuerpo, mucha agua que hay que sacar y hay que hacer ejercicio, definitivamente. Bien. Hola. Hola. I don't speak English. No. That's okay. Pero dígalo. I've heard that there's diabetes and also there's pre-diabetes.
Dice que hay diabetes y la predisposición de la diabetes, ¿es cierto? Sí, lo que Ya, estábamos yes. mencionando hace unos instantes, Yes, but you la mentioned it predisposición de la diabetes, Is there a que está easy- cuando te dicen estás debutando para diabetes, pero no tienes diabetes, el cuerpo te está avisando que vas a tener diabetes, pero y decir aguas, estás comiendo mucho, bájale, estás metiendo carbohidratos a tu cuerpo, bájale, porque sabes que me puedo convertir en diabetes, pero ahí lo tienes, la información genética ahí está. ¿Qué queda de nosotros? Hacer que esa enfermedad no se desarrolle. Definitivamente podemos hacerlo. Tenemos los recursos en nuestras manos. Podemos evitar llegar hasta ese punto de diabetes si nos cuidamos un poquito más. Is there a easy test to find out if you're ¿Hay la diabetic? manera rápida para saber si se tiene la predisposición de ser diabético? Sí. Yes. Sí hay la manera rápida. La hemoglobina glicosilada es un estudio que se hace en la sangre en ayunas de 8 a 12 horas. Eso es. Do you have that test today? Que si Sí lo- hay. No, today no. Eso es, tiene que ir a un laboratorio y tiene que pasar de 8 a 12 horas en ayuno, sacar sangre de aquí, mandarlo al estudio y con el reactivo químico para hemoglobina glicosilada, saber si va a tener o no diabetes. Esa es una. Otra es que se haga un mapa genómico, que saque un estudio de todos sus genes y vea qué enfermedad va a tener ahí. Sí es posible, pero es más caro. Sí, buenos días. Miren, de acuerdo a lo que está diciendo, podemos decir que la prediabetes puede ser reversible y la diabetes no. Está debutando para diabetes. Su cuerpo le está avisando que va a tener diabetes. Pero si usted, a pesar de que el cuerpo le dice que va a tener diabetes y seguimos con el mismo estilo de vida, entonces estamos aceptando la diabetes como tal. Si Pero el si cuerpo te está cambiamos- avisando, tienes que cuidar. Si me está avisando que la glucosa se me subió, no voy a esperar a que llegue yo a tener 200 o 300 de glucosa. Tengo que cuidarme. ¿Para qué? Para no tomar medicina y para evitar que el páncreas se siga dañando. Porque una vez que la célula beta se ha dañado mucho, es muy difícil volver a regresar. Pero si está prediabético y cambia su modo de alimentación y cambia ejercicio, ¿puede revertirse y no ser la ya más prediabetes prediabético? no quiere decir que ya tiene diabetes, o sea, está Ok. es antes de llegar. Exacto. Y quizás si usted tiene un tratamiento natural, lo puede quitar, definitivamente. Esta es la ventaja, que lo puede quitar. Por eso es importante poner atención a lo que nuestro cuerpo dice. Si tu cuerpo está teniendo lo que ya dijimos, que volvemos a repasar, sed excesiva, hambre excesiva, vas a hacer pipí a cada rato, pierdes el peso y empiezas a tener como hormigueos en las extremidades, entonces tienes que revisarte, pero no te revises con una maquinita. La maquinita es para las personas que ya tienen diabetes, que tienen que tener un control todos los días, por lo menos, de cómo está su glucosa, pero esa no es para detectar que tiene usted azúcar. Y si le salió una prueba alta, no se asuste, controle su estilo de vida y vaya al médico y hagas un estudio específico para la diabetes. Usted mencionaba que la diabetes es una enfermedad que se come la capa de los nervios, toda la envoltura, inclusive de la vista. Entonces, una vez que esto pasa en una persona diabética, ya no hay posibilidad de que pueda volver a recuperar la vista, o porque ya no se regeneran esos tejidos. No. Tiene otro nombre clínico. Yo expliqué que para poder comprensión de muchas personas tenemos que explicar que la glucosa se va comiendo la capa del nervio. Entonces es un poco difícil poder regresar hasta ese punto. En algunos países utilizan el ácido fólico y utilizan ciertos tipos de omegas, los omegas 3, lo utilizan, pero no hay en sí un estudio científico que diga que hubo un caso de diabetes con una persona que ha perdido la vista, que se le ha revertido. No hay un estudio científico. A lo mejor habrá una persona en el mundo, no sabemos, pero hasta que no haya un estudio científico demostrado, es cuando va alguien, yo creo, que empezar a sacar como algo específicamente para poder revertir ese problema.
Por eso es importante evitar llegar hasta ese punto.